la élite, los líderes del pueblo eran los sacerdotes. Pero lo curioso es que dentro de la literatura rabínica se presenta una historia totalmente diferente. Se presenta el Gran Sanedrín, o sea, la Gran Corte de Justicia de Jerusalén, siendo liderada por sabios mencionados en la Mishnah. Para iniciar, para ir creando el contexto, el llamado judaísmo rabínico, entiéndase, una expresión del judaísmo de la antigüedad. Hemos hablado en otras ocasiones de que el judaísmo en la antigüedad e inclusive en el presente es pluralista, es decir, existen diferentes expresiones del judaísmo, no solamente una. Y por lo tanto el judaísmo rabínico, es decir, el judaísmo que se rige por los dictámenes de rabinos, es en realidad una corriente en nuestros días la más pudiente dentro de todo el espectro o todos los diferentes judaísmos en plural que hay. Pero esta expresión judía ha sido empoderada. Por esto, hasta el día de hoy, este judaísmo llamado judaísmo rabínico pretende identificarse al mismo como el judaísmo. Es decir, no se identifica al mismo como una expresión judía, sino como la expresión judía. Para comprender el judaísmo rabínico en su contexto histórico, cultural, tenemos que rápidamente viajar por el tiempo y vamos a analizar inicialmente cómo o quiénes eran los que lideraban el pueblo judío aproximadamente en el siglo I, antes de que surgiera el judaísmo rabínico. Y evidentemente es difícil, ustedes sabrán, imagino, rastrear todas las agrupaciones que dentro del judaísmo existían a inicios del primer siglo aproximadamente, pero en general podemos identificar algunos grupos. Hoy no vamos a identificar o a tratar sobre todos los grupos del primer siglo, ya de eso hablamos en charlas anteriores, solamente vamos a analizar rápidamente quiénes eran considerados líderes y en razón de qué. ¿Cuál era el contexto sociocultural por el cual eran identificados como líderes? Y claro, hablaremos un poco de los fariseos y de los sabios de Israel, y así llegaremos a la conclusión de cómo, cuándo, dónde y por qué surge el judaísmo rabínico. Así que sin más, les invito a que viajemos por el tiempo por un momento y vamos a comenzar con el análisis de quiénes eran los líderes de Israel, o vamos a decir de la Judea. Recuerden, en el primer siglo Israel no era conocido como tal. Lo que existía era una provincia romana llamada Judea, dentro de la cual se encontraba, pues claro, al sur Judea, luego un poco más al norte Samaria y finalmente después más al norte Galilea. También tenemos Perea y otras regiones, pero esencialmente, repito, el contexto histórico es que existía una provincia romana llamada Judea y los que habitaban en ella eran llamados judíos en términos geográficos. Teniendo entonces esto en perspectiva, los líderes de este pueblo judío de aquel entonces, aproximadamente sobre el siglo I, eran, como ven en pantalla, los principales sacerdotes de Jerusalén, en hebreo Kohanim. Evidencia de ello, recuerden que todo esto que estamos conversando, todo esto que estamos compartiendo, parte de una evidencia. Cada vez que Abdiel no tenga una evidencia concreta y lo que yo vaya a vertir sea simplemente mi opinión, mi perspectiva, yo lo voy a aclarar. De lo contrario, siempre van a estar viendo las evidencias en pantalla, o sea, en las notas. Si vamos a los escritos de Josefo, historiador judío del primer siglo, nos dice con información histórica que justamente eran los sumos sacerdotes, era la élite saducea conformada por sacerdotes, esto es, descendientes de Aarón, quienes tenían la potestad o la autoridad respaldada por Roma para resolver los asuntos, digamos, legales, por ejemplo, robo, asesinato y demás. Y en el Sanedrín, el cual estaba conformado, sí, había quizás uno que otro fariseo, uno que otro escriba, pero la élite, los líderes del pueblo eran los sacerdotes. Pero esto no es que
sea digamos, una proyección por algún interés por parte de Josefo, el cual era, según él nos informa, descendiente de sacerdotes, sino es que siempre había sido así. Israel siempre había sido gobernado, dirigido por sacerdotes, o sea, la tribu de Leví, y entre los levitas, los descendientes de Aarón, que serían los sacerdotes. Pero lo curioso es que dentro de la literatura rabínica, dentro de lo que es la Mishnah, el Talmud, se presenta una historia totalmente diferente. Se presenta el gran Sanedrín, o sea, la gran corte de justicia de Jerusalén, siendo liderada por sabios mencionados en la Mishnah. Recuerden, la Mishnah es un documento judío realizado aproximadamente en el año 200. Luego, la Mishnah fue comentada, elaborada, y esta se la llamó entonces la Gemara. Esta composición de ambos textos, Mishnah y Gemara, se le llama el Talmud. Así que en el Talmud se nos dice, en oposición a las palabras del historiador Josefo, que no, Israel estaba, o Judea estaba siendo gobernada y dirigida por los grandes sabios mencionados en el Talmud. Pero claro, siendo un documento, la Mishnah, tanto la Gemara, o sea, el Talmud, siendo un documento compuesto, claro, con intereses teológicos, mucho después de la destrucción del templo, tenemos que tomar con pinzas la información y no analizarla o estudiarla como totalmente verídica. De hecho, Josefo y los escritos que componen el Nuevo Testamento están de acuerdo en que eran los sacerdotes quienes tenían el mayor, la mayor autoridad sobre la nación de Israel. Lo que hicieron los autores de la Gemara, o sea, lo que escribieron los comentaristas de la Mishnah, esto es a partir del siglo III hasta el VII, y algunos dicen que hasta el VIII, lo que hicieron fue presentarle al pueblo judío algo totalmente novedoso. Estamos hablando ya de la formación del judaísmo rabínico, en una época donde ya los saduceos no existían, donde los nazarenos habían sido prácticamente marginados, opacados, así como otros movimientos, grupos minoritarios judíos habían sido opacados. Para esa época en que se escribe la Mishnah y luego se compone la Gemara, entiéndase el compendio del Talmud, la idea era la siguiente. Como les decía, una idea totalmente novedosa. Los sabios mencionados en la Mishnah conforman una línea de sabios, una cadena de sabios, mejor dicho, ininterrumpida desde los días de Moisés hasta los días del Talmud. Y les decía que esto es algo totalmente novedoso porque a nadie se le hubiese ocurrido, en el siglo I o II, ni siquiera en el tercero, creo yo, defender su enseñanza de tal manera. O vamos a decir que los esenios hubiesen llegado a dicha deducción, que los esenios tienen autoridad, o sea que la enseñanza esenia o qumranita tiene autoridad porque descienden sus maestros de una cadena ininterrumpida de sabios hasta los días de Moisés. A nadie se le había ocurrido tal cosa en el primer y segundo siglo, pero que ya en el tercer, cuarto y quinto siglo, al desaparecer los diferentes movimientos judíos o no tener, fuerza gubernamental, excepto el movimiento judío rabínico, entonces, al ser empoderados, se sienten con la facultad de comenzar a regar esa información errada. Para el primer siglo, vamos a llamarle proto-rabinismo. O sea, aún el rabinismo o el judaísmo rabínico no se había formado. Estaba, vamos a decir, gestándose. Para esta época, en el primer siglo, la realidad que existía no era solamente meritocracia. Es decir, los líderes del pueblo de Israel no ganaban su estatus de liderazgo por meritocracia, es decir, por ser alguien estudiados, por ser eruditos únicamente. No, en lugar de ellos, los líderes tenían autoridad en virtud de su nacimiento por un padre
descendiente de los sacerdotes. Leemos ya en Deuteronomio 33:10, en referencia a los levitas, que ellos enseñarán a Jacob, o sea, a Israel, los juicios e instruirán a Israel en su enseñanza, en su instrucción, literalmente en su Torah. Deuteronomio 17:8, 11. Si un asunto es demasiado difícil para que puedas hacer justicia de sangre, de cuestión legal, de herida, asuntos de contienda en tus puertas, entonces te levantarás y subirás al lugar que el Eterno elija. Irás a los sacerdotes levitas y al juez que esté en aquellos días y preguntarás qué hacer. Y ellos te van a instruir en la Torah, o sea, en la instrucción, y no te debes apartar ni a derecha ni a izquierda de lo que te declaren. Segunda de Crónicas 15:3, los días del rey Asa, el rey de Judea en el siglo 9. Durante mucho tiempo, dice, Israel estuvo sin el verdadero Dios, sin sacerdote que instruyera y sin Torah. Nótese la conexión entre la sabiduría, Dios, el sacerdote y la Torah. Segunda de Crónicas 17:7, levitas y kohanim y sacerdotes impartirán instrucción en Judá con el libro de la Torá del Eterno. Y así recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Segunda de Crónicas 31:4, en los días del rey Ezequías, dice, ordenó a la gente que residía en Jerusalén entregar la cuota correspondiente a los sacerdotes y levitas para que pudiesen dedicarse a la Torá. Esto lo encontramos ya desde la propia Torá, desde los 5 libros, desde el Pentateuco, donde los levitas no reciben una tierra, sino que ellos recibían la asistencia por parte del pueblo. ¿Para qué? Para que ellos se dedicasen a ser los maestros, los líderes del pueblo de Israel. El libro de Ageo o Hagai 2:11 nos dice, estamos hablando ya del siglo 6 antes de la era común. Así dice el Eterno de los ejércitos, pregúntales a los sacerdotes acerca de la Torá. Solamente quiero que a partir de ahora tengamos noción de cuál era el designio divino para el liderazgo de Israel. Luego tenemos claro la evidencia de que los sacerdotes bajo el liderazgo saduceo se corrompieron, y debido a ello surge entonces el liderazgo de los escribas, que no son ya sacerdotes, y también el liderazgo de los fariseos, que de igual manera no todos eran sacerdotes. Y en razón a ello leemos en el libro, por ejemplo, Mateo capítulo 23, como Josué dice, sobre la silla de Moisés se han sentado escribas y fariseos. Esto quiere decir que ya para el primer siglo, tras la corrupción saducea conformada por sacerdotes, no quedó otro remedio que eruditos y pietistas como los fariseos tomasen sobre sí el rol de ser maestros del pueblo.